Hebreos capítulo número 13, versículo número 9, y también Hechos capítulo 20, versículo número 32. Hebreos capítulo 13, versículo 9 y Hechos capítulo 20, versículo 32. Leemos juntos las escrituras, dice el autor a los hebreos: no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos que de nada aprovechan a quienes lo comen. No se dejen llevar, esta expresión es muy interesante, no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Les conviene, la Reina Valera dice, porque es bueno, porque aprovecha que el corazón sea fortalecido por la gracia. Si usted tiene ahí su Biblia de papel o sus notas, pueden marcar esta expresión: que el corazón sea fortalecido por la gracia. Y ahora leemos Hechos capítulo número 20, versículo número 32, dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Y otra vez, si puede hacerlo, subraye esa expresión allí: la palabra de su gracia. La palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Esta noche vamos a profundizar en esta expresión, la palabra de su gracia. Venimos trabajando, por lo que me han hecho saber, esta expresión de edificar en la gracia de Dios. Y esta noche vamos a ver que la palabra de la gracia no es un concepto abstracto, ni tampoco es un mensaje motivacional, es la sustancia misma de Cristo impartida por medio de su palabra. Como iglesia, como casa, como familia, necesitamos poner énfasis en la palabra de la gracia. El Señor está restaurando en nuestros días un afecto, un apego, un compromiso con la palabra. El autor a los hebreos es claro, dice: no se dejen llevar por enseñanzas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Yo esta noche quiero compartir 5 pensamientos con ustedes. El primer pensamiento tiene por título: la necesidad de edificar desde la gracia. La necesidad de edificar desde la gracia. El autor de Hebreos no está escribiéndole ni a ateos ni a paganos, sino a creyentes que ya habían oído el Evangelio, pero que estaban siendo tentados a volver atrás, que estaban siendo tentados a regresar a sistemas religiosos, que estaban siendo tentados a regresar a fórmulas, a énfasis que desplazaban a Cristo del centro. Esta expresión no es nuestro tiempo o nuestro tema central, pero esta expresión, doctrina diversas y extrañas, no siempre hace referencia a cosas raras o a abiertamente heréticas. Muchas veces son verdades parciales
desordenadas y desconectadas del Hijo que terminan desviando el corazón. El autor va a decir algo que es importante. El corazón debe afirmarse en la gracia. Cuando la iglesia no está afirmada en la gracia, buscará afirmarse en otra cosa, ¿no? En métodos, en experiencias, en legalismo, en teologías que exaltan más al hombre que a Cristo, pero el autor nos va a dar una clave. Él nos va a decir, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. No en comidas, no en rituales, no en prácticas externas. El apóstol Pablo en Colosenses 2 va a decir, nadie os juzgue en cuanto a día de reposo, en cuanto a fechas, en cuanto a fiestas, porque todo eso era sombra de lo que iba a venir. Buena cosa. ¿Con qué se afirma el corazón en tiempos de dificultad? Se afirma con la gracia. La gracia es, yo sé que ustedes lo saben porque lo han venido trabajando, pero la gracia es el fundamento interno, invisible, profundo, sobre el cual Dios quiere que edifiquemos. Fundamento interno, fundamento invisible, fundamento profundo, sobre el cual Dios quiere que edifiquemos. Un corazón afirmado en la gracia no es esclavo del temor, no vive intentando ganar puntos con Dios, no se deja arrastrar por modas o por corrientes, sino que un corazón afirmado en la gracia se sostiene cuando la emoción baja, se sostiene cuando la prueba llega, se sostiene inclusive cuando las opiniones se multiplican. Por eso el autor va a usar esta expresión, va a decir, no se dejen llevar. Te pregunto en esta noche y me pregunto, ¿por qué nos estamos dejando llevar? ¿O nos dejamos llevar por diversas y extrañas enseñanzas? ¿Por el temor, por la incertidumbre, por la búsqueda de validación o por la búsqueda de aprobación? ¿O nos dejamos llevar por la gracia? Ahora, la gracia no es una emoción, la gracia es una sustancia. Dios no tiene gracia, Él es gracia. Pedro va a decir, mas el Dios de toda gracia, no el Dios que tiene gracia. Juan 1:14 dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando hablamos de gracia, hablamos de tres cosas puntuales. Número uno, hablamos de la sustancia de Dios. Dios es gracia y Dios da gracia. ¿Se recuerdan Santiago 4? Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Entonces, en primer lugar, la gracia es sustancia. Número dos, la gracia es verdad operando. Cristo mismo formando su carácter en nosotros. Y número tres, gracia es fuerza para la tarea. Pablo dice, por gracia soy lo que soy, y he trabajado más que todos estos, mas no yo,
sino la gracia de Dios conmigo. ¿No? La gracia es la capacidad espiritual para caminar en lo que Dios nos pide. En otras palabras y más simple, para todo lo que Dios nos pida, siempre habrá gracia. En segunda de Corintios 8, hermanos, os sabemos saber, os hacemos saber de la gracia de Dios que le fue dada a la iglesia de Macedonia. Siempre que Dios nos vaya a pedir algo, Él nos habrá dado la gracia para hacerlo. Dios nunca nos pedirá nada que no nos haya equipado con gracia para hacerlo. En otras palabras, todo lo que Dios me pide, yo puedo hacerlo, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. No somos nosotros, es su gracia operando en nosotros. Yo no puedo amar como Cristo ama, pero su gracia en mí sí puede. Yo no puedo amar a mis enemigos. La gracia de Dios en mí sí puede. Yo no puedo hacer lo que agrada al Padre, pero su gracia en mí sí puede. Todo lo que yo no puedo, necesito socorrer o ser socorrido por su gracia. Acérquense confiadamente ante el trono de la gracia para ser socorrido, para hallar socorro. ¿Eh? Dios nos socorre en todas las áreas en las que nosotros necesitamos experimentar su gracia. Ahora, es posible tener muchas emociones, pero poco fundamento. Muchas actividades, pero poca gracia. Ahora, la gracia no nos anestesia, la gracia nos transforma. No adormece la conciencia, la ilumina. Por eso, edificar desde la gracia es edificar desde Cristo. Y de lo que yo quiero hablarte en esta noche es que edificar desde Cristo es volver a la palabra. Necesitamos edificar desde la gracia. Número 2, la gracia es verdad diaria que nos forma. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, se dio un fenómeno que no tiene explicación humana. El pueblo en el desierto era sustentado por un alimento que la tierra no podía producir, el maná. Dios provee, Éxodo 16 es el relato, no lo vamos a leer por razones de tiempo, pero cuando el maná cae del cielo por primera vez y Dios provee, Israel se hizo una pregunta. ¿Qué es esto? Esa pregunta, ¿qué es esto? Significa la palabra maná. ¿Qué es o quién es? O sea, cuando el maná cayó del cielo, Israel no tenía ni idea de qué era lo que Dios les había provisto. No tenían categorías para esa clase de provisión. No era comida egipcia, no era producto de su trabajo, no venía de su lógica, tampoco de sus fuerzas, ni mucho menos de sus capacidades. Era un acto deliberado de la gracia de Dios. Y así es la gracia. Descoloca nuestros esquemas. No se puede encasillar en fórmulas. No cabe en nuestro vocabulario natural. ¿Vio cuando usted dice esto que me pasó no lo puedo explicar? Bueno, esa es la gracia de Dios. Para la gracia de Dios no hay una explicación humana. Ahora, en eso que Israel no pudo definir estaba todo lo que necesitaba para su viaje espiritual. El maná era Dios mismo dándose a sí mismo como sustento.
Era literalmente el cielo alimentando a un pueblo en medio de un proceso. A ver, yo creo que las hermanas acá me van a entender. Durante 40 años en Israel no se escuchó una pregunta: ¿qué vamos a comer hoy? ¿Eh? Durante 40 años, mire lo que, mire lo que sería todos los años que usted tiene de vida sin escuchar la bendita pregunta de toda casa: ¿qué hay de comer hoy? ¿Eh? Israel no tenía ese problema porque durante 40 años el maná fue la dieta del pueblo. Cada día y sin faltar. Por eso Jesús en la oración del Padre Nuestro dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque para todo desafío que Dios tenía para la travesía de Israel, Israel atravesó, según Números 33, 42 jornadas desde que salió de Egipto hasta que entró a la tierra prometida. Y cada una de las 42 jornadas tenía la misma provisión. No era un lujo, no era decoración, era provisión divina. Era la habilitación diaria de Dios para que Israel no se quedara en el desierto. Yo esto que le estoy ilustrando con el Antiguo Testamento, Pablo lo describe de otra manera en Filipenses 1:6. Aquel que comenzó la buena obra en ustedes, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, el maná no era para que Israel se quedara en el desierto, sino para que pudiera atravesarlo y entrar en el reposo. De la misma manera, la gracia no es un permiso para quedarnos como estamos, sino la fuerza para avanzar hacia lo que Dios dijo. Yo tengo un serio problema con la frase Dios te ama como sos. Vení como estás y vení como sos. Eso es un estadio inicial de la salvación. Ahora, que Dios me ame como yo vine, no quiere decir que Dios me va a dejar como yo vine. ¿Eh? Dios me ama como soy, por eso envió a su Hijo unigénito. Ahora, me ama tanto que no me va a dejar como estoy. ¿Eh? De la misma manera, la gracia no es un permiso para quedarnos como estamos. Hermano, usted y yo, si estamos experimentando la gracia de Dios, no tenemos permiso para quedarnos como estamos, porque la buena noticia es que Dios nos da la provisión que necesitamos para ser transformados en lo que Él quiera y desea transformarnos. La gracia es esa fuerza para avanzar hacia todo lo que Dios dijo, en tu matrimonio, en tu carácter, en tu servicio, en la asignación ministerial, en la tarea en la ciudad. La gracia es el pan diario para no quedarme a mitad de camino. ¿Cómo hace un hijo de Dios para no quedarse a mitad de camino? Esto Israel no lo entendió. Israel no entendió que la gracia era todo lo que necesitaban. Lo que Pablo experimentó en 2 de Corintios 12: mi gracia es todo lo que necesita. Israel no entendió eso, se dejó llevar por diversas y extrañas doctrinas y dice Dios que de los más de ellos no se agradó Dios y quedaron postrados en el desierto. ¿Cómo alguien puede tener todo lo necesario y aún quedarse a mitad de camino? Cuando no entiende, ni valora, ni disfruta la gracia de Dios. Josué 5:12 nos va a decir que cuando Israel hubo entrado en la tierra que Dios había prometido,
el maná cesó. Cuando Israel comenzó a comer el fruto de la tierra prometida, el maná cesó. ¿Qué nos enseña esto? En primer lugar, que la gracia tiene una intención y es llevarnos a la plenitud de su voluntad. Y número dos, que la gracia no nos mantiene eternamente en la fase de sobrevivir, sino que nos conduce a entrar. Yo no quiero ser un sobreviviente espiritual. No quiero vivir una vida. Esta es una frase que a mí me ha gobernado mucho este año en mesas y en conversaciones que he tenido, pero sobre todo en la vida. No quiero vivir por debajo del estándar de lo que Dios pensó para mí. No quiero conformarme con una vida mediocre. No quiero conformarme con una vida moralmente buena, religiosamente aceptable, socialmente entendible, espiritualmente ahí. No, yo no quiero vivir por debajo del potencial para el cual fue diseñado. Ahora, no quiero pasarme toda la vida con el potencial. No, este muchacho tiene un potencial. No, es que este matrimonio, si se pone de con Dios, tiene un potencial. No quiero pasarme la vida con el potencial, porque el potencial lo único que dice es que siempre es potencial. Habría que, pudiera ser, tendría que. No, si él orara, no sabes lo que sería. Tiene un potencial para cuidar a jóvenes, tiene un potencial para ayudar a matrimonio. No puedo pasarme toda la vida en potencial. En algún momento eso tiene que venir a realidad. La intención final de Dios es que como hijos reflejemos su naturaleza y su propósito, tanto personal como corporativamente. Y es ahí donde necesitamos la gracia. Ya voy a llegar ahí. Jesús se identificó a sí mismo como el pan que descendió del cielo. Él es nuestro maná. ¿Qué significa? Por eso las escrituras son maravillosas. Porque para Israel el pan, el maná era un pan. Y Jesús cae en Juan 6. Si usted tiene un día tiempo, lea los 58 versículos de Juan 6. Porque Jesús dice, yo soy. Hay 7 cosas escondidas en el libro de Juan que Jesús dice, yo soy. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy la resurrección y la vida. Y si usted se mete a estudiar eso, va a encontrar que la gracia no es algo que Dios nos entrega separado de lo que Él es. Es Dios mismo viniendo a nosotros. Nunca conoceremos la multiforme gracia de Dios sin conocer íntimamente al Dios de toda gracia. No hay manera de conocer, de valorar, de respetar la multiforme gracia de Dios sin conocer íntimamente al Dios de toda gracia. Pensamiento número 3. La palabra de gracia es la seguridad de la edificación. La palabra de gracia es la seguridad de la edificación. Leímos Hechos 20:32. Y os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Es interesante, Pablo estuvo 3 años en Éfeso enseñando día y noche. A eso es, yo, hay varias cosas que
en algún momento de la vida eterna quisiera que el Señor me proyecte, así como si esto, yo le comparto así un deseo que uno tiene. Me gustaría ver la discusión de Pablo y Pedro, por ejemplo. Me gustaría ver a Jesús confrontando a Marta y a María por su incredulidad. Hay varias cosas que yo quisiera ver. Una de esas es participar de 3 años de exposición de Pablo en la escuela de Tirano. Nosotros no tenemos un registro de qué enseñó Pablo. Lo que sí sabemos es que en 3 años él descargó todo el consejo de Dios día y noche. Ahí hay toda una, no me quiero meter en la analogía, pero si usted estudia 3 años son 1000 días. David dice que un día en su presencia son como mil fuera de ella. Hay toda una representación de la explicación del consejo de Dios en 1000 días, pero eso va para otro día. Y Pablo, después de estar 3 años enseñando de día y de noche la palabra, sin retener nada, impartiendo todo el consejo de Dios, llega el momento de irse y él manda llamar a los ancianos de Éfeso a la ciudad de Mileto. Y él sabe, porque él está en su viaje a Roma, que va a ser en el lugar donde él se va a despedir, va a ser martirizado, va a ser entregado como sacrificio, sabe que no los va a ver más. Y Pablo tiene que responder a una pregunta. ¿Qué les dejo que pueda sostenerlos en mi ausencia? Wow. O sea, a ver, yo sé que el ejemplo que voy a dar es frío. Pero si usted se despidiera esta noche de esta tierra, ¿qué le dejaría a la familia, a los amigos, a los discípulos mientras usted no esté? Bueno, algunos de nosotros dijéramos, me gustaría dejarle una casa, me gustaría dejarle un carro, me gustaría dejarle una cuenta del banco, no me gustaría dejarles deuda. Pablo, cuando sabe que se está por ir, no les deja un sistema de control, no les deja una estructura rígida, tampoco les deja una fórmula de crecimiento, no les deja una casa, no les deja un carro, no les deja deuda, les deja algo mayor. Los encomiendo a Dios. La palabra encomendar es la palabra poner cerca. Él sabe que la edificación de la iglesia está segura si la iglesia está en Cristo. Y número dos, a la palabra de su gracia. No solamente que los pone en Cristo, sino que también los coloca junto a la palabra de gracia. Pablo va a decir que esta palabra de gracia tiene poder para sobreedificar. Y acá está la clave. De esto quiero hablarte esta noche. La palabra de gracia no motiva. La palabra de gracia no siempre inspira. La palabra de gracia no siempre acompaña, pero sí edifica, pero sí construye una vida espiritual sólida, pero sí nos da estructura. Hermanos, es triste, alarmante y penoso la cantidad de creyentes en el mundo que no tienen estructura interior, que la primer crisis, la primer situación, la primer dificultad los conmueve. Mire, estos días le contaba a alguien que hace 10 años atrás tuve la oportunidad de viajar al interior de Turquía, una ciudad frontera con la República de Irán, y me encontré con un grupo, me llevaron a predicarle a un grupo de 30 musulmanes que se habían convertido al Señor. Y la idea era pasar todo el día con ellos predicando y enseñándoles la palabra.
Y recuerdo que se me ocurrió así, como esas cosas que uno no sabe por qué, preguntarles antes de empezar cómo se habían convertido cada uno de ellos. Yo pensé que me iban a decir, no sé, me convertí en la campaña de Ricardo Rodríguez o me convertí en la campaña de, de César Castellano. No, me dice uno de ellos, mire, yo soy carpintero y estaba un día en mi taller y de repente se me apareció Cristo y Cristo me predicó y me dijo, deja tu familia, deja tu casa, deja tu trabajo y seguime. Le pregunté al segundo, ¿y vos dónde te convertiste? No, yo iba camino a mi trabajo y se me apareció el arcángel Miguel y me predicó. Y el tercero, ya para el cuarto, yo me sentía, yo lo único que rogaba era que ninguno me preguntara, ¿y cómo te convertiste vos? Porque yo ahí sí le tenía que decir, yo fui a la campaña de Carlos Anacondia. O sea, y recuerdo que le pregunté a todos qué pasaba con ellos y con su vida si lo llegaban a descubrir o llegaban a descubrir que ellos se habían convertido a Cristo. Y entonces ellos me dijeron, nosotros sabemos que convertirnos a Cristo implica perder nuestra vida, porque nuestra familia nos aborrece, porque nuestra comunidad nos aborrece. Entonces hago la segunda pregunta, digo, ¿y cómo se reúnen ustedes? No, dicen, nosotros oramos y el Señor nos habla y nos dice dónde nos vamos a reunir. No tienen Facebook, igualito a nosotros, ¿no? No tienen Instagram, no tienen que hay que mandar la dirección 800 veces o el link de Zoom 800 veces para que nos conectemos. No, ellos oran y el Señor le dice, nos vamos a reunir en la casa de la familia, pan, y llega, y el Señor me mandó y el Señor me mandó. Pero escuchen, porque esto es lo que le quiero contar. Yo vuelvo todo revolucionado de ese viaje, de conocer la historia de nuestros hermanos en la frontera con Irán y de lo que ellos estaban haciendo y de cómo se estaban convirtiendo. Y recuerdo que llego a la congregación nuestra y quiero compartir todo eso y pregunto por el matrimonio fulano de tal y me dicen, no, lo que pasa es que a la hermana le dolía la cabeza y entonces no vino. Ah. La falta de estructura espiritual hace que situaciones tan pequeñas nos distraigan de lo que Dios quiere hacer. La gracia no siempre te va a motivar. La gracia no siempre te va a inspirar, pero siempre te va a edificar. Te va a dar estructura. Nuestra generación no necesita motivación, necesita estructura. Estructura frente a las pruebas, estructura frente a las situaciones, estructura frente a las adversidades, estructura frente a los diagnósticos, estructura interior. El Señor me dio una palabra hace un mes atrás que la he compartido en varios lugares. El justo florecerá como la palmera. La palmera es uno de los pocos árboles que no cede a las presiones externas. La palmera puede soportar grandes vientos sin quebrarse, pero sí doblarse. Es flexible. ¿Eh? Un creyente necesita ser flexible sin quebrarse. Le preguntaron a un gran predicador del siglo XX cómo se mide a un cristiano. Y él dijo, un cristiano se mide por lo que se necesita para desanimarlo. Dime qué te desanima y te diré qué tan seria es tu vida en Cristo. Mm. Todo lo que edifiquemos debe responder a esta pregunta. ¿Está siendo construido sobre la palabra de su gracia o sobre nuestras propias ideas? Porque todo lo que no sea de acuerdo a la palabra de su gracia no se sostiene. Ahora, si la base es la palabra,
de su gracia, tenemos una palabra de esperanza. Y es que vamos a resistir tormentas, en que no solo vamos a crecer en dones, sino que también vamos a crecer en carácter, que nuestros ministerios no dependen de nuestras personalidades, de nuestros dones ni de nuestros talentos, sino del fundamento sobre el cual estamos edificando. Y como si fuese poco, Pablo agrega, y daros herencia con todos los santificados. Hermanos, la herencia no es solo ir al cielo, es participar de la vida de Cristo, es administrar lo que Él ha puesto en nuestras manos, es funcionar como hijos maduros en la casa. Pablo nos va a decir en Gálatas 4:1 que el niño en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Hay herencia que ya fue dada en Cristo, pero que no se administra porque nos falta estructura por recibir la palabra de gracia. Amados, cuando sus pastores predican, no están motivándote, no están inspirándote, no están desafiándote, ni siquiera están acompañándote, te están impartiendo palabra de gracia que tiene el poder de asegurar lo que has recibido en Cristo. La palabra revela lo que ya nos fue concedido, corrige nuestra mentalidad de esclavo. Hay cosas que se resuelven más rápido por la palabra. Yo no puedo estar enojándome todo el tiempo. No puedo estar sintiéndome menos todo el tiempo. No puedo estar sintiéndome fuera de la casa todo el tiempo. Esa es la mentalidad de esclavo. Y Dios le dijo a Abraham, un esclavo no te heredará. Los esclavos no pueden heredar. No, pero nadie me quiere, no, pero al final nadie me reconsidera, no, pero al final nadie se acuerda de mí. Resuelva, ayer le decía a un grupo de pastores, resuelva el huérfano que tiene adentro. Pero eso no se resuelve con una oración. Oh, Padre, resuelvo ahora en el nombre de Jesús el huérfano que tengo adentro. No, eso se resuelve por la palabra, porque por la palabra somos edificados, por la palabra somos confrontados, por la palabra somos desafiados. La palabra revela lo que ya nos fue concedido. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. No habéis recibido el espíritu de adopción para estar otra vez en esclavitud. Habéis recibido el espíritu de adopción para el cual nuestro espíritu clama, Abba Padre. Ya no somos extraños, ya no somos advenedizos, ya no somos extranjeros. Somos miembros de la familia de Dios. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Por la palabra. Los líos existenciales de nuestra vida se resuelven por la palabra. Yo esto lo estoy diciendo mucho y perdón si ya lo escuchó, pero somos la generación que más acceso a las escrituras tienen en la historia y somos la generación estadísticamente hablando que menos lee la Biblia. ¿Por qué nos sorprenden comportamientos de personas que no leen la palabra? La pregunta debiera ser, ¿leíste lo que Dios dijo? Porque si no lees lo que Dios dijo, nosotros somos creyentes que siempre, a usted no, le hablo de otra gente de Colombia, no, no, ustedes tienen cara de santos todos, pero somos gente que vive corriendo buscando algo nuevo de parte de Dios. Y la más grande revelación de Dios está escondida en su palabra. La palabra revela lo que ya nos fue concedido. Corrige la mentalidad de esclavo, de huérfano, de extranjero que queda en nosotros. Desmantela. El otro día escuché una definición que me encantó. Denme el nombre
un cantante colombiano bien conocido que ya haya muerto, así que sus canciones se sigan cantando aunque ya esté muerto. A ver. Ah, ahora son todos santos, ninguno conoce ningún... Diomedes Díaz, por ejemplo. Ah, sí. ¿Quién? Diomedes Díaz. Diomedes Díaz. Ujú, sí. Yo lo único que conozco es Pablo Escobar. No, mentira, no, Ah, ese no cantaba. ese no cantaba. La gente queda cantando las canciones del cantante este, pero él ya no está entre nosotros, pero nos dejó sus canciones. El viejo Adán ya no está entre nosotros porque fue crucificado con Cristo, pero nos dejó sus canciones. ¿Mm? Lo que nosotros necesitamos es desaprender las canciones del muerto que ya no está con nosotros. ¿Mm? Usted no tiene un problema con Adán porque Adán fue resuelto en Cristo. Usted tiene problema con lo que todavía se acuerda de Adán. Y eso es lo que, eso, yo no sé, espero no ofender a nadie, pero ¿se acuerda de los cassettes? ¿Se llamaban cassette? Que tenían lado A y lado B. Que si usted quería grabar algo encima, le tenía que sobreescribir la información. Y a veces, esto también pasaba con los VHS, los chicos no tienen ni idea de lo que estoy hablando, pero los VHS usted ponía en la videocasetera y regrababa una película, por ejemplo, y se sobreescribía. Yo cuando era chico, que no teníamos acceso a muchas cosas, teníamos un VHS y por ejemplo acá, los domingos a las 4 de la tarde había un canal de televisión que pasaba películas que para nosotros que no teníamos plata para ir al cine eran nuevas. Entonces, ¿qué hacían mis papás? El domingo a las 4 de la tarde, antes de ir a la reunión, que la teníamos a las 7, grababan la película nueva y nosotros la veíamos entre semana. Todo esto para ilustrar lo que les voy a decir. A veces la videocasetera grababa mal y usted estaba viendo, no sé, Toy Story 1 y de repente te aparecía la película de bichos. Y entonces a veces teníamos que volver a ver toda la película para... No, no era una cosa, era un invento. Los jóvenes de hoy no tienen ni idea de las cosas que nosotros hacíamos para ver las películas antes. Bueno, eso pasa en la vida espiritual. Necesitamos reescribir lo que ya está escrito por Adán y para eso necesitamos la palabra. La palabra de gracia reescribe en nosotros. No, entonces Adán, ¿qué te dice? Nadie te quiere, todos te odian, tu papá no te quiso, tu mamá no te quiso. Qué dice la palabra? Fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí, te santifiqué, te di por profeta. Mi embrión vieron tus ojos y yo te alumbré. Entonces comienzo a sobreescribir. A veces de vez en cuando se nos chispotea, diría el chavo, y nos vuelve la película anterior. Y entonces un día nos agarra el nadie me quiere, todos me odian, nadie se acuerda de mí. Pobrecito de mí, que mi mamá me abandonó y mi papá también y mi familia no me quiso. Y entonces ahí rápido hay que volver a sobreescribir, porque si no se sobreescribe, gobierna lo que está en el disco. La palabra nos revela lo que ya nos fue concedido. Corrige la mentalidad de esclavo. Desmantela, ¿m? Borra el disco duro de Adán. Bueno, ya hoy no se usa el disco duro. Borra la nube de Adán. ¿M? Y nos posiciona como herederos responsables. Número 4 y anteúltimo. ¿Estamos bien de tiempo? ¿Sí? ¿Podemos ir unos minutitos más? ¿Sí? Ok. Bien. ¿Cómo se ve la gracia
en las diferentes etapas. Este es el punto 4. 5 expresiones de gracia para alcanzar madurez. Cuando recibimos la palabra de gracia, cuando nos dejamos gobernar por la palabra de gracia, se revelan estas 5 expresiones. Número 1, gracia de salvación. Colosenses 1:13 nos dice que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. O sea, la gracia para salvación no solo te perdona, te traslada, te transfiere. Por ejemplo, cuando usted hace una transferencia, el dinero sale de su cuenta y va a la cuenta destinataria. Y a menos que la cuenta esté mal, el dinero no vuelve, porque ya salió. Usted ya salió de las tinieblas, usted ya salió de Adán, usted ya salió de la vieja creación, y la buena noticia es que nunca más va a volver al lugar de donde Dios te sacó. Ahora, la gracia de salvación no se trata solo de dónde Dios me sacó, sino a dónde Dios me introdujo. La gracia de salvación cambia tu posición ante Dios. Ya no eres extraño, ya no eres extranjero, ya no eres huérfano, tu posición ante Dios, ya no eres pecador, has sido declarado justo. Esta gracia de salvación cambia tu señorío. Tu Señor ya no es el pecado, tu Señor es Cristo. Amén, sí, Señor. Ya no respondemos al señorío del pecado, ya no servimos con nuestros miembros al pecado, dice Pablo, sino que ahora somos instrumentos de justicia. Tercero, cambia tu identidad de enemigo a hijo, de esclavo a heredero, de huérfano a adoptado. Esta es la gracia inicial que se revela a nosotros para salvación. En segundo lugar, la gracia de reconciliación. No solo fuimos salvos, sino que también fuimos reconciliados. Reconciliar no es solo arreglar algo roto, es volver a unir según el diseño original. Cuando experimentamos la palabra de gracia que nos reconcilia, volvemos a la intención original del Padre, a la comunión con Él, a la vida corporativa del cuerpo de Cristo. La gracia no solo te reconcilia con una experiencia, te reconcilia con el propósito. Y ahora no solamente fuiste hecho una nueva creación, sino que fuiste hecho una nueva creación para algo. La reconciliación resuelve el problema del para qué estoy. No solo fuiste hecho una nueva criatura, también fuiste hecho un colaborador del propósito eterno. Tercero, gracia de conformación. La tercera dimensión de esta palabra de gracia es para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. La gracia, la palabra de gracia no solo te informa quién es Cristo, sino que te conforma a Él. Por eso son etapas, porque acá moldea tu carácter. Ay, cómo no nos gusta, por favor. Confronta tus motivaciones. Te enseña a pensar, a sentir y a responder como hijo. Cada vez que la palabra de gracia te confronta y tú respondes en obediencia, la gracia está formando al hijo en ti.
Es como si fuese, ¿vio no sé alguna vez las obras de Miguel Ángel o las esculturas grecorromanas que pareciera por ejemplo, la imagen de David que esculpe Miguel Ángel, que uno lo ve y dice, ¿cómo este hombre hace 1000 años atrás pudo crear lo que hoy las impresoras en 3D están haciendo? Porque se tomó el trabajo de esculpir. El Padre, cuando predica su palabra de gracia, esculpe a Cristo en nosotros. Va removiendo, la idea de esculpir es remover lo que no es para que quede lo que sí es. Hermano, la palabra no te está retando, no te está exhortando, te está esculpiendo. Está quitando el exceso de piedra que no deja ver al Hijo de Dios en ti. La cuarta dimensión o la cuarta expresión de la palabra de gracia es la gracia de madurez. La madurez no es acumular años en la fe. La madurez es tener un alma gobernada por el Espíritu. Es tener decisiones alineadas con la verdad. Es manejar responsabilidad espiritual sin colapsar por la presión. Ya cuando entramos a esta dimensión de la palabra de gracia, no solo recibimos, administramos. No solo somos pastoreados, también empezamos a cuidar a otros. No solo dependemos, ahora también colaboramos. No solamente consumimos, ahora también producimos. Qué linda es la etapa cuando los hijos dejan de consumir. Yo ahora no estoy en esa etapa, yo estoy en la etapa del dame, 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 mío, 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 mi casa, mi carro, mi juguete, mi ropa, mi todo, aunque ni Amelín ni Agustín paguen nada. Pero qué maravilloso es la etapa, yo la veo hoy con mis padres, cuando los hijos no solo consumen, sino que también producen. Eso también se ve reflejado en nuestro caminar espiritual. No solo somos consumidores de mensajes, de enseñanza, somos productores, nos alimentamos para dar. Y la quinta dimensión, o la quinta expresión de esta gracia, es la gracia de la representación exacta. Si usted me preguntara en esta noche, pastor, ¿cuál es el máximo deseo de Dios desde los siglos y edades y hasta los siglos y edades? Yo le respondería muy honestamente, hasta donde hoy entiendo, el Padre quiere que en la tierra haya una expresión que refleje exactamente cómo es Él. No una copia religiosa, no una caricatura espiritual, sino una iglesia que manifieste la cultura, el carácter y la naturaleza del Hijo. Para que sea en la tierra como en el cielo, tiene que haber una representación exacta, no aproximada, ¿eh? Jesús no dijo, el que me ve a mí ve algo parecido al Padre. Bueno, depende en qué día me agarre. Si me agarra domingo de reunión, entonces el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Si me agarra el lunes en el trabajo con el jefe endemoniado que tengo, entonces el que me ha visto a mí ha visto al diablo. No, no es aproximada. ¿Vio las balizas del auto? No sé cómo le dicen a las luces intermitentes que se Leemos. Estacionarias. estacionarias. Yo no quiero
ser una luz estacionaria. ¿Vio? Que se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga. Acá les decimos intermitentes. ¿Eh? Un día está bien, otro día está mal. Un día está conectado, un día está desconectado. Un día está en la carne, un día está en el espíritu. Un día está bien, otro día está mal. Un día está en su casa, la otra se quiere ir. Un día este es mi pastor, el otro día este me lo envió el diablo. O sea, no quiero no quiero ser estacionario. Quiero ser una representación exacta. Que puedan decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No yo, dijo Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. Esto es imposible hacer sin la gracia de Dios. Pablo no se creía el superapóstol, Pablo no se creía, Pablo no se creía un megapóstol, Pablo no se creía el megaplantador de iglesia, de hecho Pablo se creía el más pequeño de todos, pero descansaba que su trabajo y su representación, por eso él dice, sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Él sabía que el centro de su representatividad estaba descansando en la gracia. Y número 5, pensamiento número 5, y oramos. ¿Cómo viene la palabra de gracia a nosotros? En primer lugar, por nuestra exposición a la palabra. Jesús no dijo, si me aman, cántenme canciones. Si me aman, dedíquenme historias de Instagram. Si me aman, pongan versículos bíblicos todas las mañanas en su estado de WhatsApp. Él dijo, si me aman, guarden mis palabras. La naturaleza de Dios se expresa en palabras. La naturaleza de Dios se expresa en palabras. Jesús, los discípulos reconocieron, ¿a dónde, Señor, iremos si solo tú tienes palabras de vida? Jesús dijo en Juan 6:63, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Por lo tanto, la palabra no viene así como, la gracia, perdón, no viene así como por arte de magia, no viene así como por una ósmosis espiritual. Viene cuando la palabra, que es la portadora. ¿Vio los complejos multivitamínicos que vienen en una cápsula? Lo importante de la cápsula es lo que contiene adentro. La palabra es la cápsula, que en su interior porta gracia, que cuando es impartida y que cuando es recibida, se internaliza en nosotros. Estoy estudiando por otro tema que no tiene nada que ver con lo que le estoy diciendo, cómo es el proceso químico en nuestro intestino para descomponer las cápsulas de los medicamentos e incorporar el medicamento. Y es increíble, ¿no? Por eso le dije que nada que ver. Pero cuando el intestino está enfermo, no puede absorber el medicamento. Por eso hay mucha gente que toma medicamentos toda la vida y nunca experimenta mejorías, porque el intestino está tan deteriorado, tan inflamado, que no puede absorber. Eso tiene un sentido espiritual tremendo. Alguien puede oír por años la palabra o por años, pero si su interior no está abierto, si su interior no está sano, nunca va a hacerse carne la palabra. Cada vez que te expones a la palabra, hermano, de manera adecuada, no solo recibes información, recibes impartición. Ahora, por favor, la impartición no es alguien gritando, imponiéndote las manos y tú cayendo al piso para recibir la doble porción. La impartición es el proceso metabólico de la palabra. Es cuando la palabra entra y se hace carne. En segundo lugar, la gracia viene a nosotros por nuestra actitud interna ante la palabra.
No basta oír la palabra. Hay que discernir cómo la oímos. ¿Mm? Si la oigo con orgullo, la resisto. Si la oigo con superficialidad, la olvido. Si la oigo con simple curiosidad, la colecciono, pero no la vivo. Ahora, si la oigo con temor reverente, fe, disposición a obedecer, entonces la palabra entra en mi espíritu, graba su diseño en mi alma, alinea mi manera de vivir. La obediencia a la verdad purifica el alma. ¿Mm? Usted me puede decir en esta noche, pastor, ¿cómo lo logro? Con esto oramos, le prometo. ¿Cómo lo logro? Número uno, recuperando la centralidad de la palabra de gracia. Volver a entender que la prédica del domingo no es una parte más, no es algo más que escuchamos, es el momento donde la gracia nos es impartida. Que cada espacio donde Cristo sea el centro y la enseñanza de su palabra sea alumbrada, recibimos gracia, no solo conceptos. Dos, establecer hábitos diarios de recibir maná. Alguien me preguntó estos días por qué ahora pongo devocionales todos los días, blog toda la semana, planes de lectura, Biblia, YouTube, si no creo que es demasiado. Yo le decía, mira, es demasiado, porque nadie llega a leer todo lo que uno pone, porque hay un montón de gente poniendo todo, o sea, nadie llega a leer todo, pero alguien lo lee. O sea, necesitamos bombardear nuestra mente. ¿Qué me demanda a mí cada cosa que escribo, cada proyecto nuevo que empiezo? Tiempos diarios con la palabra. Yo sé, hermanos, la tendencia natural mía es a mirar series de Netflix, es a salir con la familia, es a distraerme con juegos, jugar a la Play. Entonces, como tengo tendencia natural al ocio, al igual que usted, solo que con otras cosas, tengo que crear la cultura de trabajar la palabra, tener tiempos diarios con la palabra, no solo para cumplir un plan, sino para ver a Cristo en las Escrituras. Preguntarnos qué nos está revelando de Cristo, qué gracia se me está impartiendo aquí, gracia de salvación, gracia de reconciliación, gracia de madurez, gracia de conformación. Tercero, honrar a nuestros padres espirituales y líderes que hornean el pan. Todos los padres de familia se levantaban en Israel a cocer el maná. Necesitamos padres, madres, líderes, maestros que no solo repitan mensajes, sino que procesen delante de Dios la palabra y luego la sirvan en porciones que la gente pueda digerir. Valore cuando su pastora les comparte la palabra, porque detrás de esa palabra hay horas de preparación, de meditación, de dosificación, de separar en dosis que podemos tolerar y que podemos internalizar. Yo no quiero ser movido por el clima de una reunión. Quiero ser gobernado por lo que Dios ha revelado, por lo que la palabra establece, por lo que la gracia está formando, porque no quiero ser una persona que con emociones y sin fundamento sea un altibajo constante. No quiero ser una luz estacionaria. La gracia por la palabra produce estabilidad. Yo quiero declarar con ustedes que el próximo año seremos estables, que el próximo año tendremos discernimiento, que el próximo año caminaremos en perseverancia por la palabra de gracia que se internaliza en nosotros. No quiero solo recibir la gracia, quiero colaborar con la gracia.
En conclusión, la palabra de su gracia es el fundamento sobre el cual debemos edificar nuestra vida. Es el canal por el cual Dios se imparte, crece y madura en nuestro interior. Es el instrumento que nos purifica, que corrige las mezclas en nosotros y nos lleva a Cristo como el centro absoluto. Amados, Dios no quiere una iglesia liviana, sino una iglesia afirmada en la gracia. No queremos ser una congregación entretenida, sino edificada en la palabra de su gracia.